hermanos, qué gusto el poder estar otra vez aquí. Y ya han pasado más de un mes en el cual ya estamos separados por las cosas que estamos viviendo, no solo en el país, sino en todo el mundo. Pero hermanos, hay algo que me anima en esta noche y es lo que quiero transmitirles, es el hecho de que Dios no es ajeno a las cosas que estamos pasando. Jesús no es ajeno a las cosas que estamos viviendo en nuestra vida. Quizás tú estás preguntándote ahora en esta noche, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús? En su palabra dice que debemos permanecer en Él, pero no veo las cosas claras. Tengo temor por las noticias que estoy escuchando. Sigo teniendo temor porque ya se me está acabando los fondos, las provisiones y no sé cómo voy a actuar. Tengo familia, tengo hijos y viene a temores y pensamientos en nuestra vida, en nuestra mente, que nos hacen confundir. Es como que si hubieran vientos contrarios a nosotros y que llega a afectarnos al punto de ver preguntarnos y cuestionarnos dónde está Dios en esto. Estoy seguro de que quizás alguno de ustedes se ha preguntado esto. Quizás has escuchado en gente, en comentarios, hoy todo el mundo está en el internet, en las noticias, pueden ver. Y la pregunta es, ¿acaso Dios se le escapó de las manos esto? ¿Aún tiene el control? ¿Qué está pasando frente a las cosas? No simplemente en la vida misma del mundo, sino en mi vida misma. ¿Qué está pasando? ¿Yo cómo puedo seguir caminando cuando no sé qué va a pasar mañana? Hermanos, entonces yo quiero traerles aliento, quiero traerles ánimo, porque la palabra de Dios que vamos a ver en esta noche nos va a mostrar de que Dios no es ajeno a lo que estamos viviendo, sino que Él está actuando, aun cuando quizás ahorita no lo puedes mirar. Busquen en sus Biblias, en Juan capítulo 6, versículo 16 al 21. Vuelvo a repetir, Juan capítulo 6, versículo 16 al 21. Y el contexto de este pasaje, de este capítulo, es que Jesús se ha separado de los discípulos por un momento. Los discípulos ahora están remando y se les viene una tormenta. Entonces, una tormenta, la situación se les ha agravado a ellos, no por el hecho de que la tormenta está fuera de control y que quizás hay un problema en sus vidas frente a esta tormenta, sino de que ahora Jesús no está con ellos. Este evento de aquí es distinto a la tormenta cuando Jesús se paró, recuerdan, cuando Jesús estaba durmiendo en la barca y los discípulos lo despertaron a Jesús y Jesús se paró y calmó la tormenta. Este es otro evento, pero la circunstancia es distinta, porque lo que estamos viendo es de que los discípulos ahora no están con Jesús. Imagínense la incertidumbre de ellos. Imagínense de que las presiones que ellos pueden estar sintiendo mientras que ellos están remando en la barca y sabiendo que su maestro Jesús no está para volver a calmar las tormentas. No sé si alguna vez te has sentido así, o quizás en esta noche te estás sintiendo así. Tal vez estás pasando una prueba dura en tu vida. Quizás estamos siendo redundantes en esto semana tras semana, pero quizás estás pasando pruebas. No podemos constatar lo que está pasando en tu corazón. Tal vez estás viniendo acá, estás escuchando la palabra de Dios, estás sentada ahí, pero no te sientes bien. En el fondo te estás hundiendo en la desesperación por los problemas o las crisis que está pasando en tu vida. Estás pensando ¿cómo soluciono esto? ¿Cómo soluciono las cuentas? ¿Cómo puedo ver la manera de tomar la mejor decisión? Porque las cosas parecen que no tienen sentido. Seguramente estás pensando que si el trabajo me va a renovar o me va a liquidar, o estás preocupado por la economía, la salud de tu familia. Y tal vez te llegas a preguntar, ¿dónde está Jesús en todo esto? ¿Dónde está Jesús ahora que estoy enfrentando esta tormenta? A veces, hermanos, vamos a enfrentar crisis y desánimos. Y vas a pensar de que estás solo. Pero lo que vamos a ver
esta noche, en ese pasaje, en Juan capítulo 6, es que Jesús está actuando en medio de los problemas. Vamos a leer Juan capítulo 6, 16, y nos dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando al mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Aquí el pasaje es lo que yo les estoy mencionando hace un momento acerca del contexto. Los discípulos habían descendido al mar y habían entrado a la barca y estaban cruzando hacia Capernaum. Pero ya estaba oscuro y el contexto nos dice que Jesús no estaba con ellos. En versículo 18 nos dice: y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Seguramente el agua estaba entrando a la barca, el pánico ya estaba en ellos, ya estaban los discípulos estaban preocupados porque ya estaba viniendo una tormenta, ya está el viento, un gran viento estaba soplando. Y mira lo que dice el versículo 19: cuando habían remado como 25 o 30 estadios. Entonces nos da un poquito, el Evangelio nos muestra de Juan un poco de lo que ellos están viviendo en ese momento y algunos datos acerca de lo que los discípulos estaban haciendo. Ellos ya habían entrado a la barca, estaban remando, pero ¿cuánto tiempo estaban remando? Dice que eran 25 a 30 estadios. Eso es alrededor de 5 a 6 kilómetros, y en otros pasajes paralelos vemos de que probablemente se había demorado más de 5 o 6 horas en poder remar esa cantidad de distancia. Entonces, tratemos de pararnos aquí un momento y podamos entender lo que está pasando. Los discípulos, se les está viniendo un gran viento contrario, una gran tormenta, pero ellos siguen remando. Han remado 5 o 6 kilómetros, 25 a 30 estadios. Han remado alrededor de 5 a 9 horas. Pero, ¿qué está pasando? No ven resultados, no llegan a Capernaum, no llegan a su destino. Sino lo que está pasando en ellos es de que está habiendo una tormenta y Jesús no está con ellos. Esto nos debe hacer recordar, hermanos, de que siempre van a haber pruebas y siempre van a haber luchas en nuestra vida. Los discípulos de Jesús lo estaban enfrentando en ese momento. Ellos estaban remando y remando, pero venía un viento sobre ellos. Hermanos, esto nos hace ver la necesidad de buscar a Dios, porque cuando nosotros no buscamos a Dios, cuando miramos en nuestras fuerzas, creemos que todo lo podemos solucionar, creemos que todo lo podemos controlar, pero cuando miramos a Dios, podemos saber de que podemos depender de Él. Los discípulos aquí seguían remando y esa es la enseñanza que vemos y que podemos aprender en este momento. Sigue remando. Los discípulos eran distintos a la vez cuando Jesús calmó la tormenta. En los pasajes anteriores, cuando les había mencionado, que ellos estaban aturdidos, pero ellos estaban ahora confiando. Si Jesús había calmado la tormenta en el pasado, ahora quizás también lo podía hacer. Así que, hermano, ¿qué enseñanza podemos aprender hoy día? Es, sigue remando. Tal vez estás remando en esta noche, tal vez estás pasando la tormenta más grande de tu vida. Ves a tu esposo que no cambia, ves que las cosas están de mal en peor. Creíste de que la convivencia iba a ayudar, pero las cosas están dañándose, no hay mucha comunicación en la familia, quizás se está agotando los recursos y hay problemas, el estrés está generando decisiones apresuradas. Pero hermano, ¿qué nos enseñan los discípulos? Sigue remando. Ellos no perdieron su fe y su confianza en Dios. No vemos que se están desesperando, clamando, ¿dónde estás, Dios, Jesús? ¿Por qué nos abandonaste? Siguieron remando. Siempre puede haber pánico, siempre puede haber frustración. Quizás tú estás meses o años remando y remando, o quizás ya vas más de 31 días o 26 días que estás viviendo problemas, angustias, temores. Sigue remando. Miren lo que dice versículo 20. Mas Él les dijo, yo soy. No, disculpen, desde el versículo 19, vieron, en la segunda parte del versículo 19 dice, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Y el versículo 20 dice, mas Él les dijo,
yo soy, no temáis. Qué hermosas palabras. En medio de la crisis, en medio del problema en el cual los discípulos estaban viviendo, había una gran tormenta en su vida que corría riesgo en ellos. Jesús se le aparece y las palabras que Él dice son las palabras que tú necesitas entender y escuchar en esta noche. El texto dice, yo soy. Jesús no le dice, todo va a estar bien. Jesús no le está diciendo, no te preocupes, la tormenta va a pasar. No le está diciendo, un ratito, voy a parar la tormenta en este momento, tranquilo. Lo único que le dice es, fíjense en mí, miren mi persona, miren quién soy, yo soy. Hermano, cuando hay problemas y tormentas en nuestra vida, cuando hay circunstancias que nos afligen y nos hacen tomar decisiones desesperadas, tenemos que mirar a Jesús. Jesús está diciendo, yo soy. Y es en la persona de Cristo quien nosotros debemos poner nuestra confianza. Es en la persona de Cristo que nosotros podemos esperar. Es en la persona de Cristo en el cual nosotros podemos fortalecernos para seguir remando en esta vida. Porque en esta vida, hermana, van a haber pruebas. No por el hecho de en las cosas que estamos viviendo hoy día, por esta pandemia, nos hacen ver de que hay problemas. Siempre lo han habido. Siempre lo han habido desde pequeños. Siempre lo ha habido en sus casas. Siempre ha habido problemas en el matrimonio. Siempre ha habido incertidumbre o no en tu vida. Siempre ha habido a veces temores a las decisiones, a lo que va a pasar mañana. Hermanos, siempre en la vida va a haber tormentas, pero Jesús nos muestra cómo debemos enfrentarlas. Es mirar a Él. Hermanos, la persona de Cristo es a quien nosotros debemos esperar y poner nuestra confianza. Jesús les dice, yo soy. Y de ahí que les dice, no temáis. ¿Te das cuenta de estas palabras? Yo soy. Él se presenta a sí mismo. Él es la persona en la cual nos va a dar la calma. Es la persona en la cual nos va a dar paz en nuestros corazones. La presencia de Dios en tu vida debe traer paz a tu corazón. No lo va a traer otra cosa, hermanos. No lo va a traer a alguna buena noticia o si podemos poner nuestra confianza en algo. Lo único que va a dar paz a nuestros corazones y a nuestra vida es la presencia de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué es la paz que todo el mundo está buscando hoy en día? No es la ausencia del problema, sino la presencia de Dios en ellos. Es la presencia de Dios aún en la tormenta. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Sigue remando, hermano. Frente a las pruebas, frente a los temores, frente a las luchas, frente a la incertidumbre. Tú estás sentado ahí escuchando este mensaje. ¿Qué es lo que nos enseña y nos desafía esta palabra? Sigamos como los discípulos de Jesucristo y sigue remando, sigue remando. ¿Qué significa remar? Significa ser obediente, significa serle fiel a Dios, significa no rendirse, significa hacer lo correcto delante de Dios, poner nuestra confianza en Él y no en nosotros mismos. Seguir remando significa pensar como Dios lo hace, poner nuestros pensamientos en Dios, en poder confiar en su palabra y en Él, actuar y hacer lo correcto. Sigue remando, sigue haciendo lo que es correcto, no para el hombre, sino para Dios frente a las circunstancias que estés viviendo. Sin duda, con Cristo reinando en nuestra vida y obedeciéndole, podemos llegar a tener esa paz. Y ahora que sabemos, hermanos, cuál es nuestra actitud frente al problema, ahora que sabemos de que debemos seguir remando, no te desanimes, hermano. Pon tu confianza en Dios, pon tu fortaleza en Él, fortalécete en su palabra, búscalo en oración, vive confiando en Él. Pero ¿sabes qué? Ahora que sabemos que debemos seguir remando frente a las pruebas que estamos pasando o estás viviendo, vamos a ver qué es lo que está haciendo Jesús frente a las pruebas. Y lo vemos en ese pasaje, en un pasaje paralelo de esta historia. Vamos a Mateo capítulo 14, versículo 22.
En Mateo capítulo 14, 22, si lo puedes buscar en tus Biblias, nos muestra un poquito más de lo que la historia nos dice, ¿no? Y mira lo que dice el versículo 22. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a las multitudes. Entonces podemos ver de que lo que hace Jesús es, ¿qué es lo que está haciendo? El motivo por el cual los adelanta a sus discípulos para que suban a la barca es porque él se quedó con las multitudes. Él estaba despidiéndolo a esta gente. ¿Y qué dice el versículo 23 de Mateo 14? Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Es interesante las cosas que están pasando en esta historia. Mientras que los discípulos obedientes a Jesús se subieron a la barca y estaban remando y estaban aún preocupados y afligidos porque se les venía una tormenta, Jesús, ¿qué estaba haciendo, hermanos? Estaba orando al Padre. Y esto nos muestra un gran principio, y esta es la respuesta a las preguntas que tú tienes, en las cuales tú dices: ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está ese Dios que confiamos aún en las pruebas? ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús está orando al Padre. Jesús está orando por ti. En 1 Juan 2:1 nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado. ¿Quién es el que está representándonos ante el Padre? ¿Quién es el que está intercediendo por nosotros? Es Jesús mismo el que está clamando al Padre. En 1 Timoteo capítulo 2:5 nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay una persona que está intercediendo ante el Padre. Hay solo una persona que es el mediador entre Dios y el hombre. ¿Quién es? Es Jesús. Es aquel a quien hemos puesto nuestra fe en Él. Jesús no es ajeno a nuestros problemas, hermano. No es ajeno a lo que estás viviendo esta noche. Él está rogando al Padre. Por último, Romanos capítulo 8, 38 nos dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay un solo Dios y un solo mediador, que es Cristo Jesús. Mientras que los discípulos seguían remando, mientras que los discípulos estaban enfrentando una prueba, una tormenta que iba a causar quizás el temor a que pierdan sus vidas, Jesús estaba rogando al Padre. Busca en Lucas capítulo 22, 31, otro pasaje paralelo a lo que está pasando en esta historia, y vamos a mirar lo que está haciendo Jesús. Recuerda, los discípulos están remando, pero ¿qué está haciendo Jesús? Jesús está orando al Padre. Jesús está orando por ti. Está orando. Él no es ajeno a las cosas que estamos viviendo. Pero mira lo que dice Lucas capítulo 22, 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí os ha pedido para zarandeados como a trigo, pero yo he rogado por ti. Entonces, disculpen, este pasaje nos muestra un poco más de lo que Jesús está haciendo por nosotros. Está rogando por nosotros. Cuando Pedro iba a enfrentar una prueba, una lucha, un desánimo al negar a Jesús, ¿qué hizo Jesús? Rogó por él. Cuando Pedro estuvo en una tormenta, rogó por él. Pero ahora sí, vámonos al mensaje paralelo en Marcos capítulo 6, versículo 45 al 47, y nos dice en Marcos capítulo 6, 45, 47, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Podemos ver que es la misma historia. Pero miren lo que dice el versículo 26. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Ya sabemos eso, ya lo hemos visto. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y el versículo 48 es interesante.
Y quiero que lo puedan leer conmigo. Busquen en sus celulares, en sus Biblias o en la pantalla que está en el televisor. Y dice, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. Es interesante la acción que hace Jesús. Está la barca en el medio de la noche, los discípulos están afligidos, pero confiando en Dios, siguiendo remando. Pero ¿qué hace Jesús? No solamente está orando, sino que los ve, los mira y mira la circunstancia que ellos están viendo. El texto está diciendo que vio que remaban con gran fatiga. Jesús no era ajeno a lo que estaban pasando. Él vio su temor. Jesús vio que ellos ya estaban agotados, estaban quizás ya con pocas fuerzas, que ya no podían seguir remando, estaban débiles. Quizás el apóstol Pedro estaba ahí diciéndole a los demás, sigan remando, y algunos quizás querían desistir, quizás querían soltar la barca, quizás algunos estaban quizás ya a punto de estar desesperados en medio de la crisis con todos estos vientos contrarios que venían en esta vida. Porque, hermanos, siempre hay vientos contrarios en esta vida. Pero mientras que ellos seguían confiando en Dios y haciendo lo correcto y remando, ¿qué hizo Jesús? Los estaba mirando. Hermanos, Él no es ajeno a lo que estamos pasando. Jesús no es ajeno a lo que estamos viviendo. Jesús no es ajeno a lo que está pasando en nuestro corazón. Nuevamente versículo 48 nos dice que y en la segunda parte, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. Es hermoso este pasaje, porque Jesús sabía que quizás ya no iban a aguantar más. Quizás la tormenta era ya muy fuerte. ¿Qué hizo Jesús? Vio y se apresuró a llegar a ellos. Y ese es mi tercer punto, hermanos. Jesús llega en el momento oportuno. Jesús no te deja solo, no nos deja solos. Él ve las circunstancias que estamos viviendo, Él ve las cosas que estamos atravesando, pero Él va a nuestra pronta ayuda. Jamás verás que la mano de Dios va a alejarse de nosotros. La mano de Dios, su cuidado, su amor, su poder, ya lo demostró en la cruz, que murió por nosotros, para que nosotros tengamos una vida eterna en presencia de Dios. Pero Él siempre va a estar con nosotros. Volvamos a Juan capítulo 6, 20, y con esto voy a acabar. Volvemos a nuestro texto principal y nos dice que, mas Él dijo, yo soy, no temas. Jesús ya llegó, vio que ellos estaban a punto de rendirse. Él se apresuró, caminó sobre el mar y cuando los miró les dijo, yo soy, no temas. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra donde iban. La tormenta, hermanos, no iba a acabar con sus vidas, sino fue que Jesús llegó en el momento oportuno. Es interesante saber que Jesús rogó por sus discípulos, por aquellos que habían puesto su fe en Él. Pero no solamente eso, sino que Él no es ajeno a la vida que estamos pasando y va a llegar en el momento oportuno. Quiero terminar haciéndote unas preguntas en esta noche, hermanos. Quizás estás viviendo pruebas en esta vida. Quizás estos vientos contrarios están afectándote a ti. Que más allá del temor a este COVID-19, hermanos, hay algo más que te aflige. Quizás es tu esposo o es tu esposa. Quizás es tu relación con tus hijos. Quizás es el temor al mañana. Estás preocupado y estás tratando de tomar decisiones por el mañana y te estás afligiendo. Pero hermanos, no se trata de nosotros. Se trata de poner nuestra confianza en Dios. Jesús le dijo a los discípulos, yo soy. Y esas palabras son las que tú necesitas escuchar en medio de las tormentas y vientos contrarios que atraveses. Es la persona de Cristo quien nos va a dar esa paz.
Es la persona de Cristo por lo cual no debemos temer. Es la persona de Cristo que podemos tener calma y saber que no hay nada que nos pueda separar de las manos de Dios. ¿Estás preocupado para mañana? Yo lo sé. No está mal que te preocupes, hermanos. Todos se preocupan. Estás preocupado por lo que vas a enfrentar, la economía, la situación, la educación de tus hijos, qué va a pasar con la renta de tu casa, las deudas. Estás preocupado porque quizás la convivencia no está bien y estás decepcionada o decepcionado. Y no encuentras luz y esperanza si no te estás angustiando más y más. Algo hay que entender. Sigue remando. Sigue obedeciendo a Dios, sigue confiando en Él, porque Él va a llegar en el momento oportuno. No estás solo, no estás sola, hermanos, en esta noche. Dios siempre va a llegar. Nuestra confianza, y lo vuelvo a repetir, y nuestra paz no está en las circunstancias que nosotros tenemos que controlar, está en la persona de Cristo Jesús.